todo el tema del sueño, del dormir bien, de cómo uno debe, cuántas horas uno debe descansar. Este, Bueno, tenemos que entender que el sueño es absolutamente fundamental porque tiene varias funciones, ¿sí? El sueño es reparador tanto de lo que es el sistema nervioso, de nuestra mente, de nuestro funcionamiento cerebral, y así también del resto de los órganos y tejidos del cuerpo. A ver, es súper fácil darse cuenta que uno cuando se despierta, siempre y cuando haya tenido una buena calidad de sueño, que los dolores que tenías cuando te acostaste a dormir ya no están, que la ansiedad o el cansancio mental que tenías a la noche cuando te fuiste a acostar ya no están. ¿Por qué? Porque justamente el sueño repara no solamente a nivel mental, sino que también a nivel del resto de los órganos y de los tejidos. Es decir, durante el sueño se produce en lo que tiene que ver con los órganos y tejidos corporales, hay un funcionamiento al nivel basal, es decir, todo se reduce al mínimo funcionamiento posible. La frecuencia cardíaca es más baja, la frecuencia respiratoria es más baja, el sistema digestivo está en reposo, porque son horas que no está funcionando, no estamos comiendo ni bebiendo, entonces el sistema digestivo está en reposo, y así todos y cada uno de los sistemas del cuerpo están en estado de reposo. Los músculos no están teniendo actividad. Entonces todo esto, siempre y cuando el sueño tenga una buena calidad y tenga una duración correcta, hace que todos estos sistemas se recuperen y al otro día puedan afrontar las actividades de la vida cotidiana. Ahora, por ejemplo, si una persona tiene pesadillas, vamos a poner un ejemplo, una persona sí. tiene pesadillas y se despierta a mitad de la noche por la pesadilla, claramente la frecuencia cardíaca está disparada, la frecuencia respiratoria lo mismo, la actividad cerebral con el estado de vigilia, es decir, de despertarse, entra otra vez en actividad diurna. Entonces, bueno, este pequeño episodio que te nombro, como puede ser una pesadilla, es un reflejo del resto de las alteraciones del sueño, que son muchas, y cada una de ellas apunta a que hay algo que el sueño tenía que realizar que no lo está realizando por una interrupción X. En este caso es una pesadilla, pero hay muchísimas patologías del sueño, hay muchas parasomnias, por ejemplo el sonambulismo, los terrores nocturnos, como por ejemplo en el caso de las pesadillas. Entonces, dentro de todas estas variaciones, bueno, la clave del funcionamiento de lo que tiene que hacer el sueño sobre el cuerpo, sobre el organismo humano, se ve alterada. Sí, yo sé que justamente me había anotado algunas cosas, y esto de que afecta al no ser, si uno no descansa bien, no es reparador y afecta hasta el carácter, ¿no es cierto? Yo por lo menos, si tengo poco sueño, tengo poca paciencia, si tengo pocas horas de haber dormido, perdón, de descanso, poca paciencia, estoy más irascible, digamos, Sí, afecta, ¿no es cierto? absolutamente, absolutamente. La calidad de sueño está directamente relacionada con el carácter. Muchas veces los cambios de carácter son uno de los primeros síntomas que nos pueden hacer pensar que puede haber algún trastorno de sueño, porque hay personas que no saben que los tienen. Por ejemplo, personas que duermen solas, a veces desconocen que tienen parasomnias, por ejemplo, desconocen que son sonámbulos, desconocen, por ejemplo, que tienen apneas del sueño. Las apneas del sueño son un conjunto de patologías muy importantes. Son personas que durante el sueño dejan de respirar. Eso se llama apnea. Dejan de respirar, vamos a suponer un tiempo estándar, 10 o 15 segundos. Y esto no lo hacen una sola vez, lo hacen varias veces por hora. Entonces, estas apneas, varias veces por hora, a lo largo de toda una noche, sostenida en años, las consecuencias son muy, muy malas. Claro. Entonces, muchas personas ni siquiera saben que tienen estas apneas. Cuando la patología progresa un poco más y la persona tiene, por ejemplo, ronquidos y la otra persona los escucha y advierte, o algunas personas hacen apneas tan importantes que les produce un despertar. En ese caso, recién ahí se dan cuenta. Pero bueno, hay un montón de personas que no, que desconocen que hacen estas apneas, y la única manifestación
es esto que vos estás diciendo, el cambio de carácter, la persona está irascible, está irritable. Esto se ve mucho, por ejemplo, voy a hacer una analogía con las puérperas. Las personas que se encuentran en el puerperio. ¿Qué quiere decir? Que A ver. puerperio son las mujeres que dieron a luz. Ajá. ¿Sí? Y que están en el periodo inmediato después de haber tenido su bebé, que tienen que amamantar a su hijo cada 3 horas. Claro. Esto hecho durante el día no hay ningún problema, pero esto hecho durante la noche, durante varios días, varias semanas, meses, bueno, son estas mujeres que a veces caen en la en la crítica, de decir, ay, está enojada o está cansada, y sí, está enojada, está cansada, está todo porque no tiene una calidad de sueño suficiente que repare. Pero bueno, este es un caso acotado porque es un periodo de la vida que después finaliza. Ahora, esto mismo, si lo trasladamos a personas que no están en el puerperio, sino que tienen, por ejemplo, apneas del sueño u otras parasomnias, terminan haciendo un carácter de esta forma, ¿sí? Un carácter irritable, un carácter irascible, justamente por la falta de descanso. Y esto también le pasa, por ejemplo, a las personas que tienen trabajos nocturnos o trabajos con horarios rotativos, que por ahí una semana trabajan de día, una semana trabajan de noche, y bueno, se complica la cuestión ahí. Claro, yo también pensaba, ¿no? La falta, la pérdida de atención, por ejemplo, cuando uno está manejando o en estudios, en fin, el perder, el tener falta de atención mental, ¿no? Sí, tal cual. La falta de atención es otro de los síntomas. Esto lo vemos mucho en las personas que tienen alto requerimiento académico, es decir, los estudiantes. No tanto quizá a nivel secundario, pero sí que a nivel universitario pasa. Por ejemplo, personas que tienen que enfrentar exámenes y les gusta estudiar de noche y muchas veces en el día anterior al examen se quedan sin dormir. Claro. Lo que pasa es que, claro, hay todo un tema de ansiedad agregada. No es que se quedan despiertos porque no llegaron a estudiar. No, se quedan despiertos porque tienen el recargo de la ansiedad que les genera el examen y piensan que si repasan una y otra vez hasta el último minuto antes de entrar, se van a acordar mejor las cosas. Cuando en realidad es totalmente lo contrario, porque la persona esa noche no tiene descanso. Entonces, cada hora que pasa tratando de repasar más, es una hora menos de sueño. Y esto es absolutamente contraproducente. Y esto dirigido especialmente a las personas que se encuentran estudiando. Es muy importante saber que durante la noche, en la persona que estudia, en realidad en todas las personas, pero estoy haciendo foco especialmente en esto, se produce un fenómeno que se llama regeneración neuronal. Entonces, todo lo que esa persona estudió durante el día, ya sea a la mañana, a la tarde, todo ese esfuerzo mental, durante la noche es restaurado y todos esos conocimientos que se estudiaron durante el día, durante la noche son fijados en la memoria. Qué interesante esto que lo escuchen tanto adolescentes o los que están en la facultad. Por lo tanto, el conocimiento que la persona tiene al otro día después de haberse despertado es muy superior porque pudo hacer la regeneración neuronal durante la noche y fijar esos conocimientos. Entonces, si una persona debe enfrentar el examen al otro día, bueno, dormirse o predisponerse a dormirse en un horario prudencial, porque es fundamental que, en el último día, el día anterior al examen, esa persona pueda realizar la regeneración neuronal. Es decir, por más que se encuentre repasando durante toda la noche, el sueño de esa noche da un beneficio mucho más superior a ese repaso. Eso es muy, muy interesante tenerlo en cuenta para todos, inclusive cuando uno decide estudiar, cuando ya es un poco más grande, tenerlo bien en cuenta. ¿Y qué pasa? Yo conozco mucha gente que se despierta, llega al trabajo y dice, no me gusta que me hablen. No me gusta que me hablen, no me gusta que me saluden, nada, y silencio.
Eso quiere decir que ha tenido un sueño reparador o que es un chinchudo, porque puede ser. No, hay que diferenciar las cosas, hay que diferenciar las cosas. A ver. Tenemos que entender que durante la noche todas las funciones del organismo disminuyen al estado basal, como lo decíamos hace un ratito. Sí. Las ondas cerebrales disminuyen, la frecuencia cardíaca disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye. Cuando se pasa del estado de sueño al estado de vigilia, esas ondas cerebrales tienen que reactivarse nuevamente y no todas las personas tienen una respuesta en cuanto a su carácter igual ante ese fenómeno. Claro. Hay personas que se despiertan y están absolutamente lúcidas, como si fueran las 12 del mediodía, y hay personas que les cuesta un poco más generar toda esa activación. Entonces esas personas es como si de cierta forma todavía se encontraran en estado de sueño. Entonces vamos a ponerlo al revés. La persona no es que recién se levantó, sino que la persona se está quedando dormida. Si una persona se está quedando dormida y yo le hablo y le digo, bueno, pero tal cosa, bueno, pero tal otra, acordate de que hay que hacer, esa persona se está quedando dormida, claramente no tiene el ánimo para enfrentar todas estas cuestiones que yo le estoy planteando. Bueno, el estado de quedarse dormido, ir quedándose dormido, es lo mismo, pero a la inversa, la persona que recién se está despertando. Claro. Entonces hay personas que no son muy compatibles con esto de estar hablándoles o haciéndoles cuestionamientos hasta que llegan a un estado de vigilia completo. Así que ahí hay que tomar un tiempito. Exacto. Y la última pregunta, porque ya cerramos, pero me parece muy interesante saber, Lorena, ¿cuántas horas de sueño es lo ideal para uno realmente tener todas estas características y que sea un sueño reparador? Bueno, lo ideal es alrededor de 7 horas por noche. Es más, la tendencia ahora es que aumentar las horas de sueño, ¿sí? Mucho tiempo se pensó que con 4 horas era suficiente o con 5 horas es suficiente. Esto es real, es decir, con 4 o 5 horas la persona puede vivir, ¿sí? Pero no es lo ideal. Es como decir una persona cuántas calorías necesita por día. Necesita, vamos a suponer, 2000 como ejemplo. Bueno, si esa persona consume 1000, bueno, va a poder vivir, pero no es lo ideal, ¿sí? Porque no es lo que necesita para estar al 100% bien, ¿sí? Entonces, un tiempo correcto sería entre 7 y 8 horas. Y una cosa que dos cosas me gustaría dejarles a los oyentes como tip. Sí. La siesta es importante. La siesta no es lo mismo que el sueño nocturno. No es lo mismo, son dos cosas diferentes, así que las personas que pueden realizar una siesta deben aprovecharlo. El horario de la siesta puede ser en cualquier momento, pero sí que la duración no debe exceder en general a los 45 minutos. Perfecto. Una siesta mayor de esto no genera mejores beneficios que estos 45 minutos. Y una cosa más, la medicación para dormir. Hay muchas personas que toman medicación para dormir, pero deben saber que en lo posible es mejor evitarla. Porque el grupo de fármacos que se usan para dormir en general, que son las benzodiazepinas, es un grupo farmacológico especial, sí que ayudan a inducir el sueño, ayudan a conciliar el sueño, ayudan a que el sueño no se interrumpa, pero no permiten una calidad al 100%. Es decir, la calidad de ese sueño se ve disminuida. Así que si alguien toma benzodiazepinas, está bien tomarlas cuando son necesarias, porque para eso están, ¿sí? Pero no generar de esto una suerte de dependencia, sino que tratar de en lo posible, una vez solucionado el problema, volver a tener el ciclo de sueño libre de medicación. Ay,